Clamor popular, la voz del Perú profundo que nos hermana. Y por eso mi gratitud. El segundo motivo o causa de esta gira es también denunciar el crimen de Estado perpetrado en Andahuaylas con documentos oficiales de carácter secreto, estrictamente secreto y reservado, provenientes de las Fuerzas Armadas, documentos secretos, como he dicho, referentes al andahuaylazo de manera muy importante, muy comprometida, muy delincuencial. ¿Por qué? Porque aquí se demuestra que hubo un crimen de Estado en Andahuaylas, documentos firmados por el alto mando de entonces, del general o del presidente Toledo, y que actualmente siguen vigentes en la política, porque tenemos a un presidente del Congreso como Williams, que está implicado en la matanza policial de Andahuaylas. Tenemos a un general Quiabra, que es actualmente ministro, que era actualmente congresista, pero que en el año 2005 era ministro de Defensa de Alejandro Toledo, y por consiguiente este señor tuvo que dar la luz verde para el crimen de Estado ordenado por Alejandro Toledo, con visto bueno del entonces Premier de la República, Ferrero. Entonces estamos viendo que el crimen de Estado está involucrando a personajes vigentes en la actual política, inclusive un ex comandante general del ejército y ex congresista por Ancas, Otto Gigovich, general, firmante todos del acta de sucesión. Y ellos están implicados, tal como se demuestra en estos documentos firmados por ellos, proporcionados a mi persona por oficialidad patriota dentro del ejército, y documentos que iban a ser incinerados, es decir, antes que fueran incinerados, les fueran entregados. O sea, estos documentos, que los tengo, que son originales y los tiene la Fiscalía, para poder proporcionarle las copias que la prensa necesita, son un conjunto de documentación hecha por el alto mando del ejército en ese entonces, con complicidad del Ministerio de Defensa, con complicidad del Premier y con complicidad también del Poder Judicial, porque estos documentos fueron enviados por el ejército al Poder Judicial y le provocaron que el Poder Judicial tuviera documentación falsa, información falsa para construir su teoría del delito y acusar a los democracialistas de un crimen no cometido. Sin embargo, acá se demuestra que el crimen lo cometieron los gobernantes de ese entonces, que siguen la Constitución de Fujimori y Montesinos, que sigue vigente y que también explica por qué hay tantos presidentes en un tercio del siglo presos. Entonces, esta rebelión de la Andahuaylazo, si ustedes leen el manifiesto, van a ver que es contra la Constitución del 79, el 93, perdón, y la restitución de la Constitución del 79, y obviamente también en ese entonces ya pedíamos el fusilamiento del alto mando civil y militar por traición al Perú, cosa que se está demostrando ahora con lo de la Bajato. Sabemos dónde está Alejandro Toledo, sabemos dónde está Pedro Pablo Kuczynski, que era ministro de Economía de Toledo durante el Andahuaylazo, y más antes también nos sublevamos en Ocumba contra Fujimori y Montesinos, y ya sabemos dónde está Fujimori y Montesinos, y luego en Andahuaylas fuimos seleccionados por Ollanta, y sabemos dónde está, por dónde va a regresar Ollanta, y encarcelados por García y por Vizcarra, y ahora salimos libres. Entonces, ahora que salimos libres, luego de comerme la cana, como se dice, bueno, salgo, lo primero que hago es ir con todos mis reservistas a la escena del crimen. O sea, los criminales van a la escena del crimen, cosa que nunca se ve, porque somos criminales para un gobierno constitucional cuyos representantes están en la cárcel o por regresar a la cárcel los suicidados. Entonces, por eso digo, los hechos de la historia nos dan la razón. Es por eso que estos criminales, porque sepan ustedes que yo para este gobierno corrupto, para este Estado antinacional, soy un vil asesino de policías, soy un vil secuestrador de policías y soldados. Sin embargo, este vil criminal, con mis colegas, con mis compinches criminales, reservistas, hemos sido estos criminales, estos asesinos a la escena del crimen, y ahí no 4 gatos, como decía este almirante Tina Montoya, sino 40.000 andahuaylas nos han dicho que los criminales no éramos nosotros. Los criminales era el Estado público constitucional aún vigente.
Y por eso que tengo los documentos en que estoy denunciando eso. Y luego de la prensa provinciana, porque la prensa provinciana de alguna manera, en este escenario de transformación social del país, porque estamos en un escenario de transformación social, estamos en un escenario que el marxismo de antaño hubiera denominado situación revolucionaria, pero el nacionalismo de ahora lo enfocamos como que estamos a puertas a una nueva república. Entonces, en este escenario es que yo brindo esta conferencia de prensa, ¿no? Denunciando, y también como epílogo es la proclama de la necesidad de una segunda república con un escarmiento histórico, que según mi discurso no de ahorita, sino desde que estoy en política hace 20 años, es el fusilamiento de todos los presidelincuentes, porque tiene que haber símbolos históricos de cambio republicano. Y yo siempre digo, ¿no? Repito las frases de Thomas Jefferson, prócer del liberalismo norteamericano, que no era neocacerista: los pueblos de vez en cuando han de regar el árbol de la libertad con la sangre de los tiranos. Entonces, 7 presidelincuentes en un tercio de siglo, además la bajatista, entrando a prisión, suicidados, etcétera, son hechos contundentes. Y perseverar en esta constitución malparida, neoliberal, que antepone el interés extranjero a la nacional, es un suicidio nacional, es eternizarnos como colonia. Entonces, ahora que salgo de la prisión, veo la situación empeorada. El COVID demostró que somos el pueblo más castigado en la humanidad por la pandemia, lo cual demuestra que el sistema era falso. El sistema en el cual supuestamente crecíamos era una falsedad. Y encima nos zampan 1,5 millones de venezolanos a un pueblo demasiadamente castigado, subyugado y traicionado, casi sin empleo. Entonces, obviamente, estos 4 factores, el bajatismo, constitucionalidad, COVID y invasión venezolana, estos 4 factores han terminado de hacerle ver la realidad del pueblo peruano. Y ahora que estoy circulando, haciendo gira por el sur, constato en cada plaza que llenamos, porque hemos llenado todas las plazas en el sur del Perú, hay un sentimiento nacional de cambio republicano. Y eso es lo que buscamos. Y en ese aspecto, entiendo que hoy día se discute el dictamen de la ley Antauro, el predictamen. Estamos esperanzados en que salga positivo y me prohíban postular a la presidencia. Ojalá, y lo repito, estos imbéciles que tenemos en el Congreso son los enemigos perfectos. Más tarados no los podemos tener, nos ayudan mucho. Yo estoy muy agradecido a Montoya, a Cueto, los amo, porque están dándonos la oportunidad de cambiar más rápidamente la República. Gracias, inepto Montoya, gracias, inepto Cueto, los amo. Podemos dar inicio a la conferencia de prensa. ¿Quién va a empezar? Para poder realizar las preguntas, primero su nombre y luego el medio de comunicación el cual representan. Mayor Antaro, buenos días, gracias por invitarnos. Quisiéramos que en todo caso usted nos resumiera qué fue exactamente lo que ocurrió en Andahuaylas. ¿Nos puede explicar? En Andahuaylas, si ustedes leen el manifiesto, es la continuidad del manifiesto político de Locumba, publicado 5 años antes, desde la mina transnacional Toquepala que capturamos en el año 2000, cuando nos rebelamos por primera vez contra Fujimori y Montesinos. ¿Y qué es la derogatoria de la Constitución Fujimori y la restitución en el acto de la Constitución del 79, en tanto se convocase inmediatamente a una asamblea constituyente por un contrato social nuevo? Lo mismo se pidió en Andahuaylas 5 años después. ¿Y por qué se pidió 5 años después? Porque para entender Andahuaylas hay que entender Locumba. Y en Locumba nosotros, después de capturar Toquepala, capturar al general jefe de la 6ª Brigada blindada, Carlos Aparrales, en el Fuerte Arica, entramos a Toquepala y ahí emitimos un manifiesto político desde la gerencia de Salvador Perú Cooper Corporation, emulando a Velasco en la captura de Talara. Y ahí planteamos lo que les he dicho: cambio de transición democrática con cambio de constitución y asamblea constituyente. Si no puede haber transición democrática. Entonces, cuando cayó Fujimori y huye en diciembre a Japón,
Recordémonos que asume Valentín Paniagua un gobierno de transición democrática, así se llamó. Y Valentín Paniagua nos mandó un emisario a los rebeldes, a Calacoa, alturas de Moquegua, diciéndonos de muy buena manera que nos convenció que le pusiéramos las armas cuanto antes, que él se comprometía a efectuar la transición democrática. Y nosotros creímos, nosotros confiamos, y pusimos las armas en Calacoa ya ante el presidente Paniagua. Y estuvimos presos 2 semanas en el Real Felipe, Castillo del Real Felipe, y de ahí fuimos amnistiados por el Congreso del que habla, mi promocional Marco Vizcarra y los reservistas rebeldes. Entonces, para nosotros, 5 años después no hubo transición democrática porque Toledo no cumplió con su transición democrática que implicaba lo que ahorita está faltando, una asamblea constituyente y la elaboración de la constitución de Fujimorista, que antepone el interés extranjero al interés nacional. Entonces, ese fue el motivo, después de 5 años, ante la incapacidad gubernamental de efectuar una legítima y práctica transición democrática que tenía que ser únicamente desconocer la constitución fujimorista, convocar a la asamblea constituyente y en tanto en ese año funcionó esa asamblea constituyente hasta que de un nuevo producto funcionaba la constitución anterior, la del año 79, durante ese año, en función de su último artículo que establece la pena capital para usurpadores y traidores. Eso es lo que dice la Constitución, no la estoy inventando, yo la estoy comentando, simplemente exijo que se cumpla la pena de muerte para los perseguidos. Entonces, como en estos 5 años le hicimos oposición a Toledo, exigiendo de la transición la Asamblea Constituyente y también acusándolo de traidor y de corrupto. Acuérdense que Toledo tenía 4 asesores chilenos, Pablo Halper, Esteban Silva y 2 más que no me acuerdo. Y tenía asesores judíos, y tenía premieres norteamericanos como Kuczynski y Dañino, son norteamericanos. Entonces era una ocupación, era un gobierno de ocupación extranjera, y encima no cumplía con la transición. Y por eso que la última editorial que hice en Libertad antes del andahuaylazo, en el periódico que entonces se llamaba Ollanta, el título es A las armas ciudadanos. Y estamos diciendo el por qué los rebelamos. Y ahí estoy explicando la frustración de la genuina transición democrática. Ahora que salgo de prisión, el problema sigue el mismo, y más grave, porque encima ha habido COVID, invasión venezolana, y se ha descubierto el abajatismo de los presidentes en un tercer siglo, que son los mismos que siguen hablando de constitución con la constitución de Fujimori, porque esta constitución produce delincuentes en la presidencia, sea de derecha o de izquierda. Entonces, el motivo del andahuaylazo fue el causal, forzar la auténtica transición democrática con una asamblea constituyente, un nuevo pacto social y obviamente un descarmiento histórico a los presidentes como parte de la fundación de la nueva república. ¿Se declara inocente de los delitos por el cual fue condenado? No. ¿Quiénes mataron a los policías? No, yo me declaro orgullosamente culpable del delito de rebelión contra 2 presidentes corruptos. Y desconozco, esta fue mi posición ante los tribunales, desconozco el resto de cargos. No los rechazo. Lo único que acepto con orgullo es la rebelión. Rechazo el homicidio, rechazo el secuestro y rechazo todo el resto con lo que me ha hecho encarcelar el Poder Judicial. Y ahora los hechos demuestran que tenemos razón. Primero, los criminales vamos a la escena del crimen y nos reciben como héroes. Y 2, tenemos los documentos que prueban el crimen de Estado que la prensa limeña, la televisión limeña, ignora hasta ahora. Por eso que yo doy a la prensa regional que en este escenario de transformación social está dando la guerra a la prensa centralista, a la prensa pro extranjera. Entonces, se está dando un resurgir no solo en el cuarto poder del verdadero Perú. El verdadero Perú en el cuarto poder es la prensa provinciana. Por necesidad y por instinto defiende lo regional. Al defender lo regional defiende lo nacional. Pero la prensa televisora limeña de señal abierta, sus broadcasters todos son extranjeros. Y si no lo son, se comportan como extranjeros, denigran lo nacional y son parte, ese cuarto poder limeño, de la hecatombe de la República. Son cómplices de los perseguidos, son cómplices de este legislativo antinacional y son cómplices de este poder judicial macro corrupto. Los 4 poderes de la República Criolla están en hecatombe por putrefacción interna. Entonces, para nosotros que cada vez siga muriendo lo más rápido posible para que nazca la nueva República sobre sus escombros. Gracias. Mayor Ancauro,
César Román Morazani de CBS Canal 33. Lo que acaba de exponer usted referente a pena de muerte para presidentes corruptos o expresidentes corruptos implicaría también a mi hermano también. Sí, su hermano, pero la pregunta va directamente es si es que tendríamos que pasar por un alejamiento del Pacto de San José que restringe esto. Y otra pregunta adicional, mayor Ancauro, es ¿cuál sería el camino a seguir para que vuestra persona pueda quedar habilitado y ser un probable candidato a la presidencia de la República en el siguiente proceso electoral general? Muy bien, ¿no? Con respecto al pacto de San José, quiero recordar que cualquier república, cualquier estado puede involucrarse en un pacto o decir hasta acá nomás y me retiro. O sea, eso está dentro del concierto democrático mundial. Y quiero hacer referencia, porque acá la prensa limeña nos mete pacto de San José, y por eso tenemos tantos delincuentes corruptos, ¿no? Entonces, nosotros no tenemos ningún problema reclamando el pacto de San José. Estados Unidos, por si acaso, no está en el pacto de San José, pero nadie le dice nada. Y hay varias repúblicas, creo que, según me han hecho mis cálculos, de la ONU, el 60% de las repúblicas no están en el pacto de San José. Solamente a los países del pacto trasero norteamericano, que cada vez se está emancipando, estamos en el pacto de San José como alumnos de Estados Unidos. Pero el profesor no lo está. Y ya muchos alumnos están independizando, se están retirando. Y ahora, si usted me dice que no hay que fusilar presidentes porque estamos en el pacto de San José, yo le respondo, si hay que fusilar presidentes, sí, entonces nos retiraremos del pacto de San José. No es nada del otro mundo, es un papeleo burocrático. Ahora, con respecto a la ley Antauro, que es la que pretende impedir mi candidatura, yo estoy esperando que la saquen. Ojalá que el Pachacamac haga que la saque, porque nos facilitaría la tarea de reputación republicana. Justamente en esta gira al sur ya estoy promoviendo la convocatoria de 500.000 de ciudadanos, entre los reservistas, para concentrarnos en Lima, y ya que estamos en Lima no vamos a solamente a exigir al Congreso que derogue. Ya completamos la faena, ya ocupamos el Congreso y cerramos. Eso es fácil, no es nada del otro mundo. ¿Por qué? Porque yo les pido por favor a los periodistas que lean la Constitución del año 69, que lean su último artículo. Creo que está ahí. Ahí está. Que vale la pena leerla. Este es el último artículo de la Constitución del año 79. Disposición final. Mágica es esta. Esta Constitución no pierde su vigencia ni deja de observarse por acto de fuerza, o sea, fugigolpe, o cuando fuera derogada por cualquier otro medio distinto del que ella misma dispone, o sea, también fugigolpe. En estas eventualidades, todo ciudadano investido o no de autoridad, ojo, todo ciudadano, no solamente un policía o un maestro, no, investido o no de autoridad, tiene el deber, mira la palabra deber es orden, no es la posibilidad, no es que si yo quiero, obligación de todos los ciudadanos, los 33 millones de peruanos, y parlamentar es una orden. El deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia. Eso lo hizo en Ocupa y lo hizo en Andahuaylas. Y el general Salinas lo hizo el 13 de noviembre del 92. O sea, esta constitución ha sido impugnada desde los cuarteles plebeyos en 3 ocasiones. Son juzgados, según esta misma constitución y las leyes expedidas en conformidad con ella, los que aparecen responsables de los hechos señalados en la primera parte del párrafo anterior, o sea, los golpistas y sus sucesores. Asimismo, esto es muy bonito, los principales funcionarios de los gobiernos que se realicen subsecuentemente, o sea, estamos hablando de Paniagua, que no cumplió con la transición, que era derogar la Constitución y establecer este artículo último para convocar una asamblea constituyente. Toledo tampoco lo cumplió, contra el cual me rebelé orgullosamente. García, Ollanta, Kuczynski, Vizcarra, inclusive hasta Pedro Castillo. Y esto nos demuestra que con esta constitución que produce delincuentes, sea de derecha, de izquierda, teocrático o feudal, vas a terminar preso por delincuente. El Congreso puede decretar mediante acuerdo
aprobado por la mayoría absoluta de sus miembros la incautación de toda parte de los bienes de esas mismas personas y de quienes se hayan enriquecido al amparo de la usurpación para resarcir a la República de los juicios que se les haya causado. Entonces, en este verano que vamos a cerrar el Congreso, estoy seguro que lo voy a cerrar porque tengo grandes amigos como Cueto y Montoya y Quiabra que me están ayudando como si fueran neocaceristas a cerrar el Congreso. Entonces vamos a ir y vamos a ir con todos los alcaldes que simpatizan con nosotros, con todas las autoridades, con jueces que también simpatizan con nosotros, con congresistas, también con sus medallas, a celeste, con toda la autoridad, y todos con su constitución del año 79, y exigiendo que esto rige. ¿Ustedes creen que la Guardia nos va a parar? No tiene que parar, porque ellos también tienen que elegirse por eso. ¿Ustedes creen que el Ejecutivo nos va a parar? No, me paramos, porque si no también se cae. Entonces, gracias al Almirantillo Cueto, gracias al Almirantillo Montoya, par de imbéciles, me están facilitando una tarea. Gracias, estoy muy agradecido. Otra pregunta. Mayor Antauro, bienvenido a Nazca. Fabio Mendoza para Antauro Prensa Digital. Mayor Antauro, ¿qué tiene que decir sobre lo manifestado por el congresista Montoya, que estaría cometiendo sedición por convocar a medio millón de ciudadanos para cerrar el Congreso? Nada más quiero hacer una diferencia entre este almirante de Tina, vergüenza de grado, Montoya, ¿cómo se llama? Montoya. Este señor, igual que su colega Cueto, cuando los etnocaceristas se quedaban, nos sublevábamos contra Montesinos y Fujimori, estos señores firmaban delante de su gestión a Montesinos y Fujimori. Esa es la pequeña, ahí está. Mírenlo, ahí está. Firmando delante de su gestión. Ya. Otros siguen en la cola, tienen la cola toda esta que abra, Montoya, Cueto, todos estos timócratas, porque no son demócratas, son timócratas, son falaces. Entonces están hechos. Bueno, entonces yo en verdad, Montoya es una vergüenza para la Marina, es una vergüenza para el Perú. Bueno, ¿otra pregunta? Sí, quería justamente formular la siguiente pregunta. En este acto de rebeldía, si bien es cierto que se inició hace muchísimos años, donde estuvo usted juntamente con su hermano Ollanta, y con lo que sucedió, bueno, en la Andahuaylas, toda esa historia contada, la historia dio como presidente a su hermano, Ollanta Humala, y muchas personas incluso optaron, le dieron el respaldo por justamente su persona, y luego, una vez que asumió el poder, no dio justamente la... Nos traicionó a todos. ¿Qué opina usted de esa situación? Mire, lo que usted me hace recordar es muy doloroso para mí. Fuimos traicionados. Existe la palabra traición. Y yo siempre he aprendido, ya después de esa traición vil que tuvimos en Andahuaylas, en que cientos de referentes terminamos presos, de Quiabra también, y es más, con ese esfuerzo él logró ganar la primera vuelta presidencial al año siguiente. Y se alió con nuestro enemigo, que era Toledo. Entonces, fuimos vilmente traicionados. Y obviamente en la prisión, en el cautiverio, ser retraccionado es terrible. Y obviamente después de pasar de la furia a la ira, después de 18 años, ahora lo tomamos filosóficamente, fríamente. Y simplemente es un delincuente traidor, totalmente traidor, Ollanta, porque se supone que era de los nuestros. Con el resto no había, o sea, lo teníamos claro. Sabíamos que García era un hijo de la Guayaba, sabíamos que Toledo era un delincuente, sabíamos que Fujimori era un extranjero delincuente, sabíamos de Nujo y Pucinti, de Vizcarra, de Alan García. Pero Ollanta era de los nuestros. Y ese es doble, esa traición es doble. Obviamente, salimos de un mismo útero, nos parió la misma madre, pero también Caín y Abel eran hermanos, Huásquez y Atahualpa eran hermanos, Castor y Polus eran hermanos, Rómulo y Remo eran hermanos, y tres hermanos también se enfrentan. Y las luchas entre hermanos a veces son más terribles que las luchas entre extraños. Entonces, fuimos traicionados vilmente, pero hemos sobrevivido a la prisión. 18 después salimos, y salimos, como digo, más confirmados que nunca, más firmes que nunca, más arrebatados que nunca, porque vemos que la historia nos da la razón y vemos que población está con nosotros. En el sur del Perú
Somos la única organización política que puede llenar plazas de armas en el Perú. A ver, yo quisiera que la señora Lourdes Flores, vaya y hable. La linchan. A ver que el tarado de Montoya vaya a Quillabamba, lo matan ahí a Montoya, no aguanta ni 2 minutos. A ver que vaya a Cueto, que vaya a Andahuaylas, no aguantan ni 1 minuto, lo echan a patadas. Entonces estos señores solamente circulan en el Congreso por si van a las calles a una cuadra del Río acá y los linchan. Porque esos son los 130 mamíferos del Congreso, ineptos y traidores. ¿Usted nunca tuvo la oportunidad de conversar con Ollanta? Se dice que quien realmente gobernó el país fue Nadine Heredia y no Ollanta. ¿Usted cree en eso? Mire, yo con Ollanta no hablo desde creo que junio del año 2005. Ahí rompimos, cuando ya se constató la traición. Terminamos de romper y desde entonces no nos hemos cruzado palabra. Y mi consejo le di cuando se descubrió lo de Navajato, tanto de él como de su mujer, es que se suicidara, por honor. Consejo que tomó Alan García, por vergüenza suicida, ¿no? Hasta ahora mi posición es la misma, lo sigo exhortando, por honor a que se suicide. Entonces, esa sería mi respuesta. Ahora, con respecto a lo de su gobierno, yo siempre he dicho de su gobierno, solamente tuvo 1 minuto de nacionalismo y medio nacionalismo, y 4 años, 11 meses, 30 días, 23 horas y 59 minutos de contranacionalismo y traición. Y ese primer minuto fue cuando juramentó por el espíritu de la Constitución del año 79. Entonces, su gobierno fue traición pura. Y encima, esa cuestión marital de Nadine era un cojudo y una cojuda gobernante. ¿No? Traidores al mango sin dignidad, por eso van a terminar presos de por vida por corruptos y ladrones. Eso se lo han buscado, pues es una merecida tragedia la que van a pasar. Nosotros salimos libres por rebeldes. Estos entran ahorita en prisión por corruptos y traidores y delincuentes. Mayor Tauro, ¿quiénes eran los coordinadores del nuevo partido Perú en la región Ica? ¿Quién se coordina en Ica, Central y en provincia? Entiendo la pregunta, le agradezco. Miren, yo he bendecido tanto a Perú como a Antauro. Es más, yo ordené que se inscribieran, estando preso. Primero fue Perú, Partido Democracia Revolucionario Unido. Y una vez inscrito, íbamos a hacer un cambio de nombre como Frente Patriótico ante el OMPE. Pero OMPE nos pone problemas burocráticos para usar el nombre de Frente Patriótico. Entonces, como alternativa o como plan B, ya desde la prisión y con tardanza de meses, lanzamos una nueva ofensiva inscripción con Antauro, Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros, que en verdad también son enocaceristas, todos son enocaceristas de pura cepa. En ambos hay veteranos del Anahuaylazo, en ambos hay presos políticos, en ambos hay militantes antiguos, fundadores, nuevos, y los dos tienen mi bendición. Es como una moneda con 2 caras, Antauro y Perú, pero es lo mismo. Simplemente eso no quiere decir que hay una decisión ideológica, un conflicto político, no. Es una situación burocrática estrictamente, pero es lo mismo. Ahora, obviamente, Antauro y Perú están en competencia sana y logra la inscripción primero. Y los dos se van a inscribir, debemos tener para escoger, pero los dos se van a inscribir y optaremos por uno y los comités de ambos se van a refundir. Por eso que ya se viene un congreso de enocacerismo que involucrará a Perú y a Antauro, porque los dos son mis hijos, yo soy su padre, los dos tienen mi bendición, los dos son enocaceristas 100%. Simplemente es una competencia sana de inscripción. Bueno, otra pregunta, compañero. Quería saber, para esta movilización que está convocando usted, sí. ¿Quién es el coordinador? ¿Con quién se puede coordinar en Ica? Perfecto. Ya, miren, efectivamente yo voy a hacer una gira a Ica. Empezamos el sábado a las 4 de la tarde. El sábado a las 4, próximo sábado 4 de la tarde estoy en Ica. Sí, estoy acá. Entonces vamos a hacer ya una gira por Ica. Y ahí los coordinadores, entiendo que el coordinador de Perú, de Antauro, es el señor Paredes, y de Perú,
Flavio, el compatriota Flavio. Pero acá en Nazca es la compatriota Julián. Eso es lo que yo le podía explicar. Comandante. Con respecto a la coordinación, ¿qué grado de coordinación tiene usted conocido Guayquicha en Ica? El Guayquicha es mi hermano, es fundador del enocacerismo, yo lo quiero cualquier cantidad de Guayquicha, también como a Julia, fundadores del enocacerismo en esta región, son mis hermanos menores, son fieles, 100% enocaceristas, gente que lucha, los tenemos que son consecuentes siempre. Esa es la gente que tenemos que me dan orgullo a mí. Gracias. Mayor, muy buenas. Felicitarlo por su presencia aquí en la región Ica y en especial a Nazca. ¿Por qué confiar en Antauro Humala después de mala historia de más de 15, 20 presidentes en el Perú? Sí, pues estamos fregados con los presidentes, ¿no? Pues desde Velasco estamos fregados. Y es un problema, ¿verdad? Pregunta, ¿qué es usted, no? ¿Usted se ha dado cuenta que hay una tragedia nacional? Así es. Que todos los peruanos y peruanas de 35 años para abajo no conocen a un presidente honesto. A todos sus presidentes los ven presos, a todos los presos los ven huyendo, a todos los presidentes los ven suicidándose. Entonces, es un problema nacional, es un problema de macrocorrupción terrible. Entonces, ¿por qué confiar en mí? Bueno, compatriotas, no existe la bola de cristal, pero yo creo que cuando yo estudio a una persona para que conduzca a mi pueblo o a mi país, tengo que ver su ejecutoria, ¿no? Su vida, cómo ha sido su vida. Entonces, y también quiero decir una cosa, no me confundan con Ollanta. Hay una traición. Y la traición envilece al traidor, no al traicionado. Repito, la traición envilece al traidor, no al traicionado. Y el enocacerismo fue traicionado vilmente. Y ahora salimos de las prisiones y somos la primera opción de gobierno, porque la historia nos da la razón. Ahora, vean la ejecutoria. El que habla tiene 2 rebeliones a cuestas. He sido soldado, he luchado en la guerra interna, tengo una herida de bala de cinturón luminoso en la pierna, he luchado en el conflicto con Ecuador, fui dado de baja por Montesinos y Hermosa Ríos y Fujimori, y me invitaron a retiro, por si acaso no me sacaron por unidad disciplinaria, me invitaron a retiro y yo gano mi pensión del ejército. Pero me invitaron a retiro porque sabían que era un peligro si seguía ascendiendo. Es decir, que entro a la escuela de guerra en el primer intento y me invitan a retiro inmediatamente. En la calle me demoro año y medio en convencer a mi hermano a que con su batallón levantarnos en Locumba. Lo hicimos. O sea, hemos hecho una rebelión, fuimos traicionados desde entonces, saco un periódico que concientiza al pueblo, escribo 4 libros que están ahí, en la cárcel, ese fue mi trabajo en la cárcel, esos 4 libros, en 17 años de prisión, escribo esos 4 libros, y de ahí salgo, pero no me vendo en mi discurso al enemigo, porque para mí era muy fácil tirarme al piso con Yantin ahí y seguramente terminaba de premiar, pero había que rechazar esa traición vil a un proyecto nacional. Entonces, ahora salgo de la prisión, me he mantenido fiel a mis principios. Ustedes ven que mi posición política no se ha movido ni un ápice, sigo con ese mismo discurso, donde ahora cala más que antes, porque la historia nos da la razón. Entonces, ahorita soy el hombre más odiado del Congreso, el hombre más odiado por la derecha criolla globo neoliberal. Entonces, estos son mi ejecutoria. Compárenos con la ejecutoria de Lourdes Flores, compárenos con la ejecutoria de Kuczynski, de Porti, de Hernando de Soto, y comparen nada más. Ese atropello les podría decir. La gran pregunta que probablemente muchos de sus adversarios se estarían formulando, gran parte de la prensa capitalina que usted cuestiona, es ¿quién financia a Antauro Humala? ¿Cómo hace Antauro Humala para moverse por todo el país? Sí, bueno, quiero decir que recibo mi pensión, yo recibo una pensión de teniente coronel, mi esposa es empresaria, tiene una veterinaria, y tengo amigos, compatriotas enocaceristas que tampoco no crean que son mendigos, también tienen sus pequeños recursos. Y ahora que he hecho esta gira, es fácil. Yo tengo mi carro, yo voy en mi carro, convoco a los compatriotas que tienen su camioneta, se juntan entre ellos, se juntan 6 o 7 camionetas, cada uno con su petróleo, venimos acá, tenemos comités, el comité de Nazca cubierto con una colecta que han hecho, nuestro alojamiento, nuestro almuerzo. Entonces,
no es nada del otro mundo, o sea, para nosotros es sencillo, movilizarnos, trabajamos. Es como los jueces me preguntaron, ¿quién financió el Andahuaylazo? Me dice, ¿no? Entonces, señor, acá los etnoplaceristas vienen con su camión, nadie le da comida ni viáticos, duermen en el piso, duermen en los parques, en los cerros, porque nuestro partido tiene convicción ideológica. Yo convoco 1000 reservistas y no se le da ni agua, vienen sudando, vienen a pie, vienen sufriendo. Pero si Lourdes Flores convoca, no llegan ni 4 gatos. Y tiene que darles viáticos todavía con su Coca-Cola, sus viáticos, etcétera, en su fiesta, ¿no? Esa es la gran diferencia, que por eso lo repito. Nosotros, en Perú, somos la única organización en el Perú que puede llenar plazas. Y sin estar en campaña electoral, porque mucha gente que está en campaña, no estoy en campaña electoral, estoy agradeciendo a las regiones que me apoyaron en la Andahuaylazo. Y con eso estamos reventando las plazas. Porque la gente está con nosotros. ¿Y saben por qué? Porque se dan cuenta que nosotros estamos levantando las banderas del general Velasco. Hace 50 años, el último proyecto nacional que hubo en el Perú. Desde entonces, con Morales de Bermúdez empieza la tradición y su degeneración es la Constitución de Fujimori. Entonces el pueblo se da cuenta. Y repito, la única organización política en condiciones de llenar plazas en el Perú es el Partido Etnoplacerista, Antauro o ya sea Perú. ¿Y eso qué quiere decir? Que se viene la Segunda República. ¿Otra pregunta? ¿De qué medio es usted? Mi nombre es Max Salvador, soy un... Ah, hola Max, qué gusto conocerte, Max, soy tu hincha, caramba. Max Salvador. Que pase adelante, que pase. Tómale el micro, por favor, Max. Que pase adelante, que pase adelante. Cuidado. Muchas gracias. Yo sé de sus ideales, de sus formas, incluso de sus intenciones. Pero yo quería preguntarte, señor, ¿va a ser firme con su radicalismo? Uno. Y si fuera el caso, ¿está preparado usted y todos los que van a llegar a un supuesto gobierno de que el problema no solo es el Perú, de que el sistema es tan grande como dice la canción que pisa fuerte, pero no que nace en este país, sino que nace en un país extranjero, señor? Y a medida que va usted realizando y consolidando esas ideas de transformación de este país que tanto lo necesitamos, le vuelvo a repetir, estoy de acuerdo con el radicalismo, porque es la única manera de cambiar este país. Pero estamos preparados, ¿está usted preparado para enfrentarse a un monstruo más grande del que aparentamos tener acá? Porque usted acaba de decir que todos los presidentes son presicorruptos, ¿no? Entonces nos hemos puesto a pensar que tal vez sea porque no solo la Constitución lo permite, sino también alguien más de arriba, y estamos preparados para luchar para ese arriba, o estamos tal vez soñando en el gran cambio cuando ni el sistema poderoso lo permite o lo va a permitir y nos deja como Venezuela, y ni siquiera el peruano en gran porcentaje tampoco lo quiere, señor. No estoy viendo con usted, pero estoy diciéndole lo real. Yo también, así como usted, paseo por todo el país. Yo también soy político, pero me dedico a la música. Entonces yo analizo y digo que el mismo peruano le asusta el cambio. Hay una estrategia para cambiar ese chip de ese peruano que le asusta el cambio. Veamos a nuestro vecino país. Ha tenido que aparecer un Pinochet para que cambie la realidad del vecino país. Y hay muchos que lo condenan, pero es el único presidente en Chile que ha sido capaz de cambiar e incluso gran parte de la mentalidad del chileno. Y nosotros estaremos preparados para eso. Se ha preguntado eso, señor, y si no se hubiera hecho la pregunta, creo que es mi deber moral hacerle llegar esa inquietud para no tener sorpresas y que en el camino no haya piedras gigantes que nos hagan continuar el camino trazado según su política, señor. Esa era mi pregunta y gracias por darme la oportunidad. Muchas gracias, compatriota Mac. Debo también agregar que soy admirador de su música, me gusta mucho su música. Bueno,
¿Estamos preparados? Es una gran pregunta. Pero ¿cómo podemos saberlo? En los hechos, en el ruedo. Con Velasco también se dijo, ¿está preparado el Perú para el campesinado para la reforma agraria? No, que hay que tecnificarlo, que hay que educarlo. Y Velasco decía, bueno, demoraremos 50 años más, pues. Pero era necesario hacer esa reforma agraria, porque era una necesidad social. Si no, en 20 años hubiera capturado el poder Sendero Luminoso. Entonces Velasco levantó la tapa de expresión del pueblo peruano y esa quiso hacer una revolución. Pero no lo dejaron, hay que... Exacto, no lo dejaron porque hubo Morales Bermúdez. Y el hijo putativo de Morales Bermúdez es la Constitución de Fujimori. Entonces ahora se dan las condiciones históricas por estos 4 factores: pandemia, invasión venezolana, lavajato y Fuji Constitución. El pueblo abrió los ojos. Ahora sí se puede hacer ese cambio republicano. ¿Estaremos preparados? La gran pregunta. Bueno, pues eso lo constataremos y haremos todo lo posible porque sí, estemos preparados. Ahora bien, hay otras preguntas que me hizo Mac y las he anotado, los puntos principales. Claro, el problema es el sistema, por supuesto, el problema es el sistema mundial, digámoslo así, pero las grandes revoluciones cuestan, nada sale gratis. Por eso yo siempre recuerdo las palabras de Jefferson, ¿no? La libertad hay que regalarla de vez en cuando con la sangre de los tiranos. Y estamos viendo que ahora se da, como he dicho, estos 4 factores de refundación republicana y la gran señal histórica es el escarmiento histórico, el fusilamiento de los perseguidores. Si no, el poblador de a pie no va a querer que todo en serio. Cuando públicamente se aplique la pena capital a 6 presidelincuentes, entonces el poblador va a decir, carajo, esto va en serio, me anoto, participo, construyo. Y obviamente tiene que haber una diligencia férrea, luchadora. Entonces yo le digo, compatriota más, nadie sale después de 18 años preso, porque casi 18 años lo que está, a bromear. Yo no quiero bromear con nadie, quiero hacer las cosas en serio. La vida no nos da mucho tiempo para eso. Y vamos hasta el fin. Y si hay que enfrentarse, ¿con quién hay que enfrentarnos? Enfrentarnos al choque y a ganar. Vamos con todo. Yo estoy decidido a eso y también mis compatriotas se pueden ir a la cárcel con mis decisiones. ¡Viva! ¡Viva! Mi última pregunta. Va a contestar. Un ratito, que estamos dando, yo sé que primero a los periodistas, después ya compatriotas, ¿ya? Sí, mi última pregunta. En el eventual caso de que usted resultara electo presidente del país y tuviera el problema que hoy tiene Pedro Castillo de no tener mayoría parlamentaria y que hace que sea ingobernable el país, ¿qué haría usted en todo caso? Si se encontrara en ese escenario de ver un Congreso cuya bancada suya no sería la mayoritaria. Voy a dar dos respuestas para esa pregunta. Lo primero es que no me pongo en ese escenario porque estamos convencidos, lo que percibimos en las plazas, que vamos a ganar en primera vuelta y vamos a tener mayoría absoluta parlamentaria. Se dan casos. Acuérdense el caso de Rafael Correa en Ecuador, que tenía absoluta mayoría. O lo que está pasando con este periodista, este presidente de Centroamérica, Bukele, ¿no? O sea, hay momentos en que el hartazgo popular es tanto que el gobierno revolucionario, cuando es revolucionario, se lleva toda la mayoría total en el Congreso. Entonces yo pienso que va a ser así. Si no fuera así, pienso que de igual manera vamos a tener mayoría relativa. Pero nosotros, yo repito, ¿cómo se va a instaurar esta república? No sé si Castillo va a adelantar elecciones, no sabe, nadie sabe eso, nadie sabe cuándo van a ser las próximas elecciones, pero por lo menos sabemos que no va a pasar en 2026. Entonces, mientras tanto nos preparamos, y por eso estoy haciendo esta gira. ¿Y qué pasa? Entonces yo sostengo, gracias a mis amigos Cueto, Quiabra y Montoya, nos van a facilitar, adelantar el cierre del Congreso, y con eso se funda la Segunda República, porque el Ejecutivo tiene que allanarse. Entonces estamos viendo que ahí se convocaría elecciones realmente y estamos seguros que la vamos a ganar. Ahora, estamos viendo que el presidente Castillo, si bien es cierto, ha sido electo por una organización política marxista leninista como el Perú Libre, sin embargo estamos viendo que bajo esta constitución
un gobernante de izquierda, derecha o feudal, lo que quiera, va a terminar preso si que no la cambia, porque esta constitución produce delincuencia, no solo en la presidencia, también en las gobernaciones, en las alcaldías. Por consiguiente, la lucha es fuerte y sabemos que es tan peligrosa la soberbia de los ricos como el egoísmo de los pobres. Y justamente la gran tarea es superar esto y conformar un frente patriótico. En cuanto al radicalismo, yo quiero hacerles ver, compatriotas, que la palabra radical no es extremista, no es nada que ver con extremista. Etimológicamente, la palabra radical viene de raíz cuadrada, radical, raíz cúbica, radical, raíz, o sea, tu fundamento, tu raíz, cómo estás fundamentado ideológicamente. Yo les digo que el etnonacionalismo sí somos fundamentalistas, por supuesto, pero no somos radicales, en el extremo. Somos, según nuestra filosofía política, no nos identificamos en la historia de los partidos políticos con la izquierda almadrista ni con la derecha pizarrista. Nosotros nos ubicamos en la posición de los incas de la resistencia de Vilcabamba, el etnonacionalismo. O sea, más allá de izquierdas y derechas, sentido común patriótico, porque el etnonacionalismo no se dirige, no se conduce en función a coordenadas de izquierda o derecha. El etnonacionalismo se conduce en función a coordenadas de globo colonialismo versus etnonacionalismo. Y nos basamos en el nudo gordiano de nuestra historia. ¿Cuál es el nudo gordiano de nuestra historia? O sea, el eje donde arranca la historia nacional, como Perú. Es el choque de Cajamarca de 1531 entre Atahualpa y Pizarro. Y siempre a mis amigos sociólogos de izquierda, porque hago recordar que mi padre era militante del Partido Comunista del Perú, mi madre militante trotskista. Yo he gateado en la biblioteca típica de los militantes marxistas de los años 60. Y sé, ahí me ha servido mucho conocer el materialismo histórico, el materialismo dialéctico, porque me da una base de pensamiento. Pero yo antepongo siempre el etnonacionalismo tahuantinsuyano. Y en ese aspecto, con esto quiero decirles que nuestro radicalismo es fundamento, raíz ideológica. Estamos bien plantados ideológicamente porque conocemos de Pacorreta la historia de nuestros antepasados, de nuestra cultura, Garcilaso, Huamán Poma, los cronistas indios y mestizos españoles que hablaron del Tahuantinsuyo, y todos los escritores etnonacionalistas como Ciro Alegría, José María Arguedas, Manuel Escorza, etc. Entonces nuestra base ideológica es fuerte, y como para ser etnocacerista se exige dominar la historia patria, eso es lo que nos da a nosotros un norte, una brújula que nunca nos perdemos. El problema de los políticos criollos es que estos salvajes no conocen su historia, no saben nada de historia, no leen, o creo que no saben leer. Por eso que todos los días descubren la pólvora. En cambio los etnocaceristas, 18 años presos, incomunicados, siempre tenemos nuestro norte histórico, no nos equivocamos, no, pero los tenemos fijos. Sabemos que es la nueva república en función tahuantinsuyana a la altura del siglo XX, siglo XXI, y tenemos como referencia anterior el plan Inca del general Velasco, porque todo lo anterior fue traición. Yo miro atrás, yo no soy descubridor de la pólvora, pero sé que nuestros abuelos, nuestros padres sufrieron igual que nosotros, lucharon igual que nosotros, fueron traicionados igual que nosotros, y nos dejaron una herencia más pesada cada vez. Y nosotros que le vamos a sacar una herencia más pesada cada vez a nuestros hijos, porque el Perú ya se acaba, el Perú ya termina, va a extinguirse como nación. Entonces ya esto es una necesidad revolucionaria, radical al 100%, por supuesto. Y cuando mi amigo Salvador me dice si voy a perder mi radicalidad, no la voy a perder, compatriota, yo voy a estar firme, yo voy a estar firme. Una última pregunta, porque ya tengo que seguir mi pregunta. Mayor, muy buenos días, Guayquicha de la región Ica. Mayor, la pregunta es, si bien es cierto, Ivo Chavo fue congresista por Huancavelica, por el etnocacerismo, y de lo cual, llegando a ocupar su curul, le trató de traidor a usted. Y lo mismo fue Maquera Portana, que tuvo un mal comportamiento infraterno con la línea delantera de lucha.
¿Cómo cualifica usted a la compatriota Lucimar de Andahuaylas? ¿En el mismo nivel o Lucimar en qué nivel se encuentra? Y mi pregunta, mayor. Mire, compatriota, yo en la próxima le sugiero que estas preguntas partidarias salgan en congresos partidarios. Estamos haciendo una conferencia pública, pero le voy a decir, sí, tenemos esos traidores, los hemos tenido, en todo movimiento hay. Eso me demuestra mucho que tengo que tener mucho tacto con las futuras listas congresales del Partido No Socialista, simplemente. Gracias por hacerme recordar porque nos ha servido de lección, efectivamente. Y con respecto a la compatriota de Lucimar, yo he dicho siempre que ella tiene mi apoyo, porque obviamente, fundadora del neocasalismo en Andahuaylas, presa política, rebelde en Andahuaylas, ¿cómo no va a tener una deferencia ante una persona así? Creo que postuló a Andahuaylas, y fuimos a Andahuaylas. No, yo fui a Andahuaylas a saludar al pueblo de Andahuaylas, no a apoyar a ningún candidato. Por eso que a ella no se le permitió hablar, como a ningún otro reservista en el estrado, lo único que hablé fui yo. Y ella estuvo en el estrado en su calidad de expresa política y es combatiente de Andahuaylas, no en su calidad de candidato. Bueno, eso es lo que le podría decir, pero digo, en términos generales yo me siento orgulloso del neocacerismo, totalmente. Mayor, muy buenos días. En el 2020 un grupo de jóvenes sin afiliación política se rebelaron contra el usurpador Merino, en la que perdieron la vida Inti Sotelo y Brian Pintado. ¿Qué mensaje y qué opinión tiene usted de aquellos jóvenes luchadores? Mire, yo estaba preso cuando pasó eso. Lo que yo pude ver desde la cárcel es que un presidente miserable y traidor como Vizcarra fue vacado. Merecidamente, porque sabemos que es un ladrón, está todo probado. Y cínico encima. Lo vacó un congreso seguramente tan pobre diablo como él. Pero porque yo estaba en la cárcel, escuchaba la radio como Canal 4, 5, RPP, toda la prensa fujimorista incitaba a la población que salga a la calle. Y pienso que esos muchachos Inti y Ryan fueron empujados a la muerte por la televisión basura limeña. Merino para mí es un cero a la izquierda, pero su acceso al poder fue legal. Lo vacaron al miserable de Vizcarra, traidor, ladrón, tenía que seguir que le sigue. O sea, ahí sí, para el cuarto poder limeño, eso era usurpación, pero no con Fujimori, como ellos firmaban el acto de suscripción, ellos se subordinaban como presas, desfilaron por la salita del CIM. Entonces, esas protestas, que tampoco fueron muy populares en Lima, lo puedo decir, fueron más que todo manipulación, fue manejado por la derecha. Entonces, para mí, estos dos muchachos fueron utilizados por la derecha, y por eso la derecha quiere venderlos como mártires de toda como si fuera un interés nacional, ¿no? Eso para nosotros fue un lío de Pizarros y Almagros, entre ellos. Los no nacionalistas recién estamos saliendo y estamos movilizando a la población. Esa es mi posición al respecto. Ya, compatriotas, creo que hemos terminado. Les doy la documentación de los crímenes de Estado. Se lo va a dejar el compatriota Gil a cada uno de los periodistas. No sé si físicamente sacarían fotocopia o le toman fotografía con su WhatsApp. Pero yo les voy a pedir, como periodistas, analicen estos documentos, analícenlos y coméntenos. Gracias, compatriotas. Viva Ica, viva Nacional. ¡Cierre el Congreso! 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 Hola, hermana y hermano, campesino, obrero, ama de casa, estudiante, profesional. No te dejes manipular por los medios de los millonarios. Quédate con nosotros, Clamor Popular TV. No a los monopolios, Causachum Perú. Queridos hermanos y hermanas, suscríbete a nuestro canal Clamor Popular FM, la voz del Perú profundo que nos hermana. Comparte, difunde, danos tus importantes likes para que este canal crezca y apoya nuestro esfuerzo con tus aportes solidarios en la medida de tus posibilidades, aunque sea con un granito de arena. En la descripción de los programas encontrarás los datos necesarios. Mi gratitud enorme a los que nos han apoyado.
Un abrazo afectuoso a cada uno de ustedes, a todos y todas.